Aclaradas, el podcast que nació en WhatsApp, creció en Instagram y murió, bueno, morir no, porque siguen, bueno, que ahora lo escucharás, Aclaradas. Espera. Uy, hola, Clara. Hola, Clara. ¿De qué te ríes? Ya entras riéndote. ¿Qué te ha pasado? Es que pensaba que le iba a dar a grabar y me iba a decir guardar aquí, guardar allá y que me iba a dejar un poquito de tiempo y así como, no, ya está, grabando. Grabando. Estamos grabando. A mí sí que me ha dicho grabación en Recording in curso. progress. Eso, grabación en curso, te lo he traducido. ¿Qué tal estás? Yo te voy preguntando por tu evolución, como los Pokémon. Ay, como la Digievolución. Los Pokémon ponían huevos, ¿no? No estoy tan puesta. Lo mismo es más Bueno, sencillo. estás poniendo otras cosas. ¿Todo bien? Sí, muy cansada. Estoy haciendo pan. En su tiempo A ver, libre, panadera. estoy muy cansada, estoy haciendo pan. Es como no encaja mucho en mi cabeza, pero bueno, aquí cada uno. Hoy voy a comer No, pan integral. no estás amasando tú lo que viene No, siendo no, la no, masa. no. Tengo la típica panificadora del Lidl, esa que vale Ujú. 50 euros y que sale un par de veces al año y que a mí personalmente sí que me apaña. Luego es verdad que hay gente que la compra hace pan 2 días y ya está. La Mm. pandemia nos dio eso. Eso te iba a decir yo, pero ¿empezaste en pandemia o antes o después? Empecé en pandemia haciéndolo en la Thermomix con levadura caducada y fui de esas que intentó hacer un pan pero le salió fatal la historia. Y me quedé con las ganas y justo ese año me compré la panificadora. Muy bien. Desde entonces hago pan. Yo no hice ninguno No, te libraste de durante la eso. pandemia. Pero hiciste bizcochos o galletas o algo así o cocinaste. Cocinar, sí. Pero Hombre, cocinar no había salado. mucho más remedio, pero me refiero a cocinar de curarte la comida. Bueno, alguna cosita hice, pero el robot de cocina no lo saqué mucho. Aperitivos. Eso sí que era como mi gran placer, los aperitivos. ¿Yo sabes lo que hacía? Viernes de bar. Qué Se nos está guay. yendo un poco el tema, pero los viernes, viernes de bar. Es decir, calamares a la romana, como yo he tenido un bar, Ah, pues qué sé hacer el guay. rebozado, ¿no? La gacheta que se llama. Entonces era como, pues eso, calamares a la romana, sepia a la plancha, Qué cosas bueno, qué fritas y bueno. tal. Sí, hacíamos como si estuviéramos en un bar. Mm. Nosotros los fines de semana quedábamos con gente por Zoom, pero quedábamos con gente y yo recuerdo irme a la carnicería en plan de, ¿qué tienes hoy? Dame quesos, dame embutido, dame no sé qué. Y nos preparábamos unos señores embutidos. Luego me quedé embarazada en mitad del confinamiento y me jodí los aperitivos, Más que los aperitivos, el vino. el vino y todo, porque tampoco podía tomar embutidos, los quesos pasteurizados, era como, nada. Este final me lo voy a hacer sin aperitivos, pero bueno, 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 bueno. en fin. Pues bueno, vamos a a Hoy nuestro tema, tenemos que es el marketing. temazo, hoy tenemos temazo. Y es que Sí. vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me gusta mucho, que son las Ujú. campañas integrales de marketing, porque me parece que es la forma más efectiva y más eficiente de plantear los contenidos. Justo. Y para quien no sepa lo que es una campaña integral de marketing, ¿podrías explicarlo tú que has hecho tantas y tantas y tantas, tanto en Save the Children, en GoDaddy, en de Eh, Cocktail y en todas Justo, partes? o sea, yo como que cuando trabajaba en The Cocktail las Ujú. hacíamos, pero siempre era como muy a corto plazo, en plan de vamos a hacer una campaña para esta cosita, vamos a hacer una campaña para esta Lanzamientos, cosita, ¿no? un Más lanzamiento, lanzamientos. y era como menos sostenido o como solamente trabajábamos más la parte de redes sociales, yo no veía el paraguas entero, pero cuando empecé a trabajar en Save the Children ya empezamos a trabajar ese concepto de campaña integral en el que a lo mejor incluso se unían departamentos que no Mm. tenían tanto que ver con las acciones de comunicación, pues por ejemplo, grandes donantes o herencias y legados, que era como, ¿qué hacen esta gente aquí, no? Pues esta gente se unía y lo que hacemos es en las campañas integrales centrar en un solo tema, con un solo objetivo, aunque luego por departamentos puede haber como objetivos secundarios, pero hay un único objetivo, notoriedad, Ujú. consideración, conversión, lo que sea, y se elige esa única temática que se declina a todos los canales. Entonces, jugamos con una ventaja muy grande y es que la persona usuaria es omnicanal. Y es que da igual cómo te pongas, es omnicanal. A día de hoy, tú te levantas por la mañana, coges el móvil, luego llegas a desayunar, enchufas la radio, le dices a tu gestor de voz que te diga las noticias, en un momento a la hora del almuerzo te pones la tele mientras miras el móvil. O sea, estamos utilizando todo el día distintos canales y cuando las marcas
no dicen lo mismo en todos los canales, pierden coherencia. Entonces, Correcto. pero esto parece que es como solo grandes marcas. Para No, nada, para no, nada. no. Para nada, las campañas integrales las puedes hacer, grandes campañas integrales con presupuestos de millones de euros, y no es una forma de hablar, es millones de euros, o Correcto. campañas pequeñas en las que simplemente agrupes tu temática y con presupuestos bajitos, de 0 euros incluso. Mm, correcto. Y en este caso que lo has definido súper bien, lo que podemos hacer es, tú hablas de grandes y yo hablo de pequeñas. Ah, me ¿Te parece súper parece? bien, me parece súper ¿Te bien. Sí, sí, parece? sí, 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 ¿Vale? sí. Eso se me acaba de ocurrir, esto no estaba en el guión. No estaba en el guión, pero me parece muy bien. Mira, Vale, vamos a empezar por con eso, una pregunta, vale, ¿no? Que dale, es, dale. ¿cómo sé qué canales tengo que utilizar? Mm. Claro, Por cierto, una cosa, antes de que seguir, yo creo que esto no nos va a dar para un podcast. no, a lo mejor necesitamos un par. Sí, entonces esto igual va a ser cómo se pueden hacer campañas de marketing integral, primera parte, Primera parte, exacto. ¿vale? Y ya después otro día, si quieres, haremos la segunda parte, pero es que se me acaban de ocurrir un mogollón de ideas, entonces creo que no nos va a dar. Entonces, vamos a la primera parte. Vale, primera, ¿qué sería el Primera primer parte, punto? el primer paso, ¿qué canales utilizo? ¿Cómo sé qué canales Correcto. utilizo? Y mira, y aquí me parece que es muy importante, y es que depende mucho de tu objetivo y de tu presupuesto. Mm, Por correcto. ejemplo, si tienes una empresa grande, puedes Ujú. trabajar varios objetivos de manera un poco simultánea, y puedes quedarte con pues la parte más de notoriedad, consideración, conversión, porque vas a poder cubrir muchas acciones con un presupuesto elevado. Entonces, claro, cuando tú trabajas con un presupuesto de millones de euros, de nuevo, no es una forma de hablar, millones de euros, lo que tienes que hacer es decidir, primero, qué experiencia tú tienes en cada uno de los canales a nivel de ratios de conversión, etcétera, etcétera. Cuando has fijado los objetivos, tú lo que haces es poner el dinero en cada uno de ellos. De eso podemos hablar más adelante, pero vamos a ir a canales en función de lo que queramos conseguir y del presupuesto que tengamos. ¿Me voy a plantear poner una pantalla gigante en un intercambiador tipo estación de tren o en Callao o lo que sea si tengo un presupuesto bajo? No. ¿Me voy a ir a la televisión si tengo un presupuesto chiquitito? No. Pero si tengo un presupuesto grande, puedo cubrir todas en función de pues de lo que yo quiera. Y ahí podemos hacer muchos juegos, porque tú puedes empapelar una ciudad en una semana y hacer una campaña muy de guerrilla y luego continuarlo en otros canales, o puedes hacer un presupuesto continuado que tenga distintas activaciones durante el año, en plan de, mira, pues cada trimestre voy a poner un poquito de pasta. O puedes hacer directamente un evergreen que sea exactamente igual durante todo el año, de nuevo, en función un poco del presupuesto que tengas. Pero sí que me parece importante que sepamos qué canales vamos a tener, porque la creatividad que hagamos siempre va a estar condicionada a dónde lo vamos a publicar, ¿no? Correcto. Y si somos un... Has hablado de tele, has hablado de radio, has hablado de... bueno, no sé, no has dicho Exteriores. lona en Gran Vía, pero Sí, pero vale, bueno, una pasta gansa, pero los intercambiadores. Y si estamos hablando de una marca pequeña, podemos estar hablando de eh, evidentemente, redes sociales, que tú no lo has mencionado, pero evidentemente va a estar. Podemos estar hablando de canales como, es que no tengo presupuesto, es que soy un negocio local o soy un muy chiquitito y voy a mi zona, a mi comarca, a mi provincia, ¿vale? Tenemos redes sociales. Tenemos a lo mejor una revista, la revista del pueblo, o tenemos el bando, o mm, tenemos una radio que es una radio comarcal, es decir, todas las grandes radios hacen desconexiones. A lo sí, mejor estamos pensando que necesitamos un presupuesto brutal y ya os digo yo que no, que yo he hecho campañas para zonas de la provincia de Valencia y hemos hecho desconexiones y nos ha costado a lo mejor una cuña 60 o 70 euros. Quiero decir que no estamos hablando de grandes y grandes presupuestos, estamos hablando a lo mejor de un cartel en la puerta de la panadería. ojo Y con luego te eso, que contaré yo, por qué. claro, o sea, yo por ejemplo en la escuela infantil de mi hijo siempre Mm, hay carteles de la tienda de juguetes que tiene una actividad, de una actividad de no sé cuántos, de tal, es como, es que es súper potente, estás yendo a tu público objetivo directamente y lo que te ha costado es el coste de la impresión y pedir permiso a la directora, pero vamos, claro, entonces estamos hablando de campañas de marketing integral, como tú estabas diciendo, de muchísimos canales, pero no hace falta tener presupuestos millonarios porque somos un comercio local o comarcal o provincial o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el primer punto.
cómo sé qué canales utilizar. El siguiente, El siguiente, ¿cómo decides de qué la vas a hacer? ¿Cuál va a ser un poco la temática? ¿Vale? Y correcto. esto, bueno, pues existen muchas metodologías creativas y una de ellas es simplemente hacemos un brainstorming. Oye, nos sentamos, pensamos ideas locas y a ver qué es lo que nos convence. Pero a mí me gusta mucho tirar de los orígenes del design thinking, Ujú. que era como si primero somos capaces de entender cuál es la necesidad que tiene nuestro público objetivo y cómo nosotros les ayudamos, podemos hacer cosas que sean como un poquito más interesantes. Y si buscamos algo impactante, te tienes que ir a lo impactante. Mira, a mí se me ocurren dos campañas en las que yo he estado involucradas. Una Ujú. es en Save the Children, que se llamaba Los últimos 100 y que queríamos hablar de la violencia contra la infancia. Y claro, es un tema que todo el mundo pues, rechaza porque no te apetece ver. Entonces, ¿qué creatividad utilizas? Una persona pegando un golpe, lo que sea. Bueno, pues pusimos una lona solo un día, porque no teníamos presupuesto, que dice un día, dice una semana, no sé cuánto tiempo estuvo, pero era como en el Rastro de Madrid, en la esquina clave, una lona con los nombres de los últimos 100 niños que habían muerto por violencia en España. Nombre y edad. O sea, fondo negro, letra roja. Pero, tía, eso, un impacto que daba empezar a leer ahí todo eso. Claro, llamabas la atención porque Se sabías me ha dónde puesto la tocar. piel de gallina. Sí, 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 claro. Y luego lo que tuvimos es gente recogiendo firmas y una continuidad que hubo en todos los canales, pero era como el exterior se nos iba de pasta, hacemos Mm. algo muy importante que nos dé la noticia y además a nivel de PR nos ayudó mucho porque pudimos utilizarlo bueno, pues típicas campañas virales y de guerrilla. Y luego otra que es un poquito más nice, que es cuando yo estuve trabajando, cuando yo estuve en GoDaddy, una campaña que hicimos hace 2 años, como si no trabajara ahora. Bueno, una campaña de GoDaddy que se llamaba GoTeam. Entonces, aquí lo que hicimos fue, primero analizamos qué le pasa a las personas. Pues queríamos ir a pequeñas empresas con una herramienta de construcción de páginas web. ¿Qué le pasa a las pequeñas empresas? Que tienen miedo, que no saben hacerlo, que les parece difícil, que no se animan, que no dan el paso. ¿Y nosotros qué hicimos? Vale, pues vamos a sortear páginas web, pero a mansalva. Y lo que hacíamos era, con un grupo de influencers, ahí había mucho presupuesto, fuimos a los locales de los negocios seleccionados y le hacíamos la página web y luego lo enseñábamos como un showcase. Pues claro, tú lo que haces es completar una historia creativa, pero no tenía ninguna creatividad fuera de lo normal. No hay que ser súper creativo, lo único es entender cuál es la necesidad de mi público. Claro. Yo te cuento una, en este caso fue, era algo relacionado con excursiones, ¿vale? Excursiones a recoger naranjas. Oh, qué guay. Em, y lo que hicimos en este caso fue, vale, la temática es la naranja, ¿no? La Mm, temática era la naranja y no solamente hacíamos la recogida de naranjas, sino que también hablamos con restaurantes para que esa semana cada restaurante del municipio hiciera una receta, tanto para la comida o para el postre, que tuviera de ingrediente principal, no, un menú que tuviera ujú. de ingrediente principal la naranja, por ejemplo, ensalada de naranja con higos, Oh, qué después rico. pollo o salmón con naranja y tarta de naranja con chocolate, ¿vale? Y durante una Me has semana, dado creo que hambre. fue, yo también, estuvimos hablando de, pues eso, la temática era la naranja valenciana, pero esa era la temática, pero hablábamos en diferentes canales y hacíamos cosas completamente diferentes, pues una acción con restaurantes, unas rutas el fin de semana, ir a recoger charlas en los coles, ¿vale? Porque estaban un municipio, una comarca quería, pues eso, darle importancia, en este caso, a la naranja, ¿no? Y Mm, pues bueno, hay que siempre elegir la temática, es decir, es la presentación de un producto, es lo que tú dices, quiero hablar sobre, pues eso, mi generador de páginas web, mi creador de páginas web, mm. y a partir de ahí, pues eso, arrancar primero fijar los objetivos, que sería ese punto número 3. Claro, pero espera, y sobre lo anterior, todavía nos queda también entender que habrá tipos de contenidos o tipos de campaña que sean más interesantes en un tipo de canal que en otro. Entonces, por eso era importante también el definir los canales en algún momento previo o hacer una pequeña aproximación, aunque luego ajustemos los presupuestos reales, como veremos más adelante. Pero claro, tú puedes pensar en una campaña.
siempre decimos que el contenido es líquido y que el contenido se puede adaptar a cualquier canal, pero no siempre es tan fácil. Entonces, es verdad que, por ejemplo, si haces una campaña integral que quieres que dure X tiempo y quieres hacer, pues, por ejemplo, televisión, joder, tienes que tener en televisión una llamada a la acción, bien sea un concurso o un lo que sea, pero esto que estabas comentando de las naranjas, quizás es complicado, salvo la llamada a la acción al concurso. O un publireportaje que aparezca, pues, cómo se hace una cata de todos estos platos que se hacen con naranjas, por poner un ejemplo. Pero Ujú, siempre tenemos ujú. que asegurarnos que esta temática que vamos a elegir se ajusta o es posible utilizarlo en los distintos canales y asegurarnos, aunque sea a nivel bocetito, que voy a poder luego desplegarlo en redes sociales y que me va a dar continuidad durante muchísimo tiempo, ¿sabes? Seguro que se puede, pero tenlo en mente cuando definas cuál es la temática y de ahí sacas un título, como quien dice, pues Team, los últimos 100, excursión de naranjas, me da igual, pero siempre sacas como un título de campaña que es la que nos va a ayudar a todos, ¿no? Correcto, yo me acuerdo, ahora me ha venido a la cabeza que en este caso, por ejemplo, en redes sociales, la gente, nosotros poníamos una receta a la semana en Mm, redes sociales y la gente la hacía y nos mandaba fotos. Y entre todos hicimos un claro. sorteo de unas cajas de User productos, no Generated productos. Content, que además es una de las formas Mm, más interesantes de crear contenido, luego poder utilizar el mm, contenido que han creado tus propios usuarios. correcto. Mira, Mm, y llegados a este punto, que sería como el punto número 3 en el que definimos los objetivos, o después de que definamos los objetivos, te quiero hablar de una herramienta que a mí me explicaron hace muchísimo tiempo cuando fui a una formación en Reino Unido de no sé qué, no sé cuántos, ujú. que se llamaba el Page Table. Y luego te voy a contar un poquito más sobre cómo cuando ya tenemos la parte más estratégica hecha, existe como un Canva, una opción de plantilla que nos ayuda mucho a tener por escrito y alinearnos cuando trabajamos con distintos departamentos. Porque claro, esto en empresa pequeña lo harán las 3 personas involucradas, pero en empresa O una. grande, o una, exacto, que se monta toda la película, pero en empresas grandes tú tienes que contar con una representación de distintos departamentos Correcto. y crear una especie de grupo de campañas, por llamarlo de alguna forma, y además esto tiene un reto muy importante de gestión de personas para asegurarte que todo el mundo está alineado y de luego cómo se documenta todo para que ellos puedan pasar el mensaje al resto de personas de sus departamentos. Entonces, a lo mejor tienes prensa, a lo mejor tienes digital, a lo mejor tienes offline, a lo mejor tienes un departamento específico de campañas, a lo mejor tienes gente de venta, gente de lead. O sea, puede haber muchas personas y no todos tienen que estar involucrados todos, pero sí al menos una persona por departamento, ¿vale? Mm. Sí, Bueno, sí, involucrados, alineados y eso, todos remando hacia el mismo objetivo. El mismo objetivo en global que tengamos ahí. Después lo que tú decías, cada departamento va a tener un objetivo diferente. sí, Voy a tener objetivo de branding, el otro va a tener objetivo de captación de lead, el otro de tráfico, el otro de venta, el otro de lo que sea, yo de social media, de alcance, seguidores, visualizaciones, pero bueno, cada uno, pues eso, su objetivo. Y ahí pasamos al punto 3, el de fijar objetivos. Aquí, claro. si quieres, vamos a hacer un mini resumen, porque de esto ya hablamos largo y tendido en el podcast número, no me acuerdo, 56 pero creo que era o algo así, sí. 56, pero lo dejamos si quieres en, en las notas del podcast o donde podamos Sí, y le decimos a la gente que se escuche ese podcast, porque claro, ya estábamos hablando de em, descubrimiento, consideración y decisión, y si hablábamos de número de seguidores, alcance, impresiones, o hablábamos de conversión, el de Customer likes, Journey de también lo clics, de... sacamos como una herramienta que nos servía para definir los objetivos según el estadio. Podemos irnos a los objetivos más de inbound marketing si es una campaña mucho más digital, pero lo que está claro es que tenemos que definir como un objetivo principal y luego pues objetivos también incluso por canales, ¿no? Que a lo mejor dentro de un exterior siempre te va a ayudar más a la notoriedad que a la conversión. Porque un MUPI es difícil que te ayude a la conversión, por mucho QR que tú pongas, está guay, ponlo, inténtalo, pero no siempre te va a ayudar a una conversión directa, sino que te va a ayudar más a la notoriedad, pero a cambio redes sociales con un enlace a un link te va a ayudar más en la conversión. Entonces, tenemos que ver cuáles son los objetivos globales de la campaña integral y cuáles son los objetivos por canal que nos ayudan, ¿no? Y a Mm. eso ponerle número. Sobre todo. Y ahora que has dicho eso de, claro, antes cuando hacíamos, antes del COVID, cuando hacíamos campañas y poníamos códigos QR, la gente no los utilizaba Hostia. porque pensaban que eran un virus que se te iba a meter en el El móvil. paradigma de los Gracias, QR, macho.
Sí, sí. Pero, por ejemplo, en turismo llevamos años utilizando los códigos QR para, por ejemplo, estás en unas ruinas Mm, romanas o en un poblado íbero y hay en una piedra un código QR para que puedas escanearlo y te salta una audioguía. Bueno, pues eso en turismo hace años que se hace. ¿Qué pasa? Que no tenían casi repercusión, igual que en los mapas, etcétera, porque la gente no sabía, primero que te tenías que descargar una aplicación para lector de QRs, que ahora ya abres la cámara y se hace. Pero gracias al COVID la gente sabe lo que es un QR y que no es un símbolo de un virus que te va a entrar en el móvil. sí. Otra cosa que he visto por ahí es en vallas publicitarias de carretera, Mm, ¿vale? En la valla publicitaria de carretera, un código QR, ¿vale? claro. ¿Pa qué? ¿Para que Es se te mate complicado, ¿eh? O sea, es el complicado, que va sí. conduciendo? Claro, ¿Qué le claro. vas a poner No, en no, una valla es publicitaria? verdad justo que los QRs reaparecieron con las cartas de los restaurantes. Es como todo el mundo desaparecieron las cartas de los restaurantes y teníamos que utilizarlo. Y descubrimos incluso que nuestra cámara normal leía QRs. Yo fui de las que dije que los QRs habían muerto, ¿eh? Y de las que se negó a poner QRs en muchas campañas, pero ahora ya la cosa ha cambiado. Por Nos hemos supuesto, porque ya acostumbrado. no le tenemos miedo a ese simbolito. Pues bueno, fijar objetivos. Yo creo que no sé cuánto rato llevamos, pero sí que Yo paraba podríamos aquí porque creo que luego parar. nos faltan muchas cosas. Es como luego ya sí que tenemos que hacer como planes un poquito más asentados por canales y presupuestos. Luego tenemos que ver cómo se desarrolla la campaña, toda la parte de métricas, etcétera. Pero a mí esto como un primer aperitivo me parece que está muy bien. Vale, pues aquí acabamos con el podcast, cómo se puede hacer una campaña de marketing integral, seas una gran empresa, una pequeña, una minúscula o un freelance, primera parte. Pues nada, Soler, que tengas unas muy buenas 2 próximas semanas. Igualmente, yo creo que vamos a hablar antes, tú y yo. Seguramente. Un beso muy grande. Adiós, Clara. Chao.